Amigos del Círculo Magenta, pues aquí estamos el equipo literalmente a la mitad del camino, a la mitad del sexenio. Aquí nos acompañan Marcela Garza-Barba. Hola, ¿qué tal? Colaboradora y editorialista aquí de Código Magenta. Rodrigo Carvajal, San Ramón, director editorial de Magenta. Y Bernard Montru, que es editor también en Código Magenta. Yo no sé el sabor que tengan ustedes, pero yo sigo sin entender esta dinámica de la triple piñata que pasa entre julio y diciembre de cada año. ¿Por qué piñata? Festejamos con discurso presidencial la victoria de julio del 2018. Sí. Celebramos también el 1 de septiembre el informe que tiene que dar el presidente por ley. Sí. Y tercero, ahora el 1 de diciembre, la llegada al poder. Y entonces, entre julio y septiembre, tenemos 3 piñatas de la 4T. Y todos tienen que asistir sin chistar a ellas. Pero bueno, en este balance que tenemos el día de hoy, precisamente en la semana en que se cumple la mitad del camino, pues yo creo que lamentablemente es muy poco lo que hay que celebrar. Yo me quiero centrar ahorita en la parte política, decir que la gran traición de Andrés Manuel López Obrador fue la de olvidar esa frase de campaña: juntos haremos historia. Ni juntos se está haciendo nada, ni tampoco se está haciendo una historia como se proyectaba que iba a ser la historia de la 4T. Una historia positiva de transformación, de cambio. Simplemente el presidente, con el paso de los meses, al llegar al tercer año, llegó completamente agriado, abandonó el sentido, desde el principio abandonó el sentido de unidad nacional y empezó a balcanizar el país con cuestionamientos, críticas, argumentos, radicalizaciones, demonizaciones de grupos, y pues hemos ido acumulando mes tras mes, mañanera tras mañanera, nuevos personajes que se van sumando a los enemigos de la Cuarta Transformación. Y sí, en contraparte, repito, como aquí lo hemos dicho muchas veces, pues el presidente se ha ido básicamente enconcheirando en la parte del ala radical de la Cuarta Transformación, donde están todos los personajes de la izquierda, sí, que yo los llamaría, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos impresentables, sí, que no pasan una prueba de fuego de ser servidores públicos. Y lo más importante, esta militarización que el país está viviendo y que ya alcanza niveles de descrédito internacional. ¿Por qué? Porque a México ya se le está considerando internacionalmente como un país de manejo paramilitar. Y cierro esta parte de la introducción diciendo que para mí lo más lamentable es la mediocrización del gabinete. Esta situación que ha ocurrido en la que, curiosamente, porque haya sido por una boda, haya sido porque no le cayó bien, porque es un comentario inadecuado, por lo que sea, los personajes que estaban dando resultados en sus diferentes instancias, llámense Romo, Sánchez Cordero, Scherer, Moctezuma, Durazo, que lo mandaron allá a Sonora, Nieto, Ursúa, Germán Martínez en el Seguro Social, que lo dijo antes que nadie: esto va a estar mal, esto no va bien. Germán lo previno, sí, y no lo hemos reconocido suficientemente a Germán esa parte. Bueno, este grupo, que era el grupo, digamos así, que acompañaba a un López Obrador hacia adelante, pues terminó expulsado, por una razón o por otra. Se pueden argumentar mil cosas, pero lo importante de todo esto es que ellos se fueron. ¿Y quiénes llegaron? Personajes, me encantaría decir que son de medio pelo. Ni eso. Son calvos. Aquí no hay pelo. Son gente que no merecería. Digo, vamos a ver que con toda claridad, la maestra que está hoy, Delfina, que está hoy en la Secretaría de Educación, hombre, una maestra correctamente, es para hacer una película de Cantinflas ahí en el Estado de México, de la maestra inolvidable, pero no para que dirija la Secretaría de Educación. Sí. Y como ella, muchos personajes que están ahí. ¿Quién dirige realmente la Secretaría de Educación? Pues Concheiro, el hombre de la izquierda de la educación. Y ahí estamos metidos en el CIDE, y se quiere meter en la UNAM. Es decir, aquí hay una disfunción muy fuerte entre lo que se prometió y lo que está resultando.
Y a mí me gustaría que le echáramos un poquito de análisis a las diferentes instancias de este gobierno. Por ejemplo, que Rodrigo nos explique un poquito qué siente de lo que ha ocurrido con la parte económica y financiera en la 4T, entendiendo claramente que todo esto que ha pasado, pues sí se ha exacerbado por una pandemia, que no es cuestión nada más de México, es de todo el mundo. Debió manejarse mejor. Esa es la parte criminal que la historia le va a reclamar al presidente López Obrador y su equipo. López-Gatell, el genocida de este sexenio, porque donde voltees, llámalo el sistema de salud, llámalo la pandemia, ahí hay muertos de por medio. ¿Qué dices de la parte económica? Si el proyecto de López Obrador es viable, es porque es el heredero de casi 3 décadas de políticas de estabilidad macroeconómica. Es decir, los ajustes que tuvimos a finales del siglo pasado, después del error de diciembre de 1994, bueno, a partir de ahí, México, la tecnocracia toma una decisión de decir, a ver, no podemos tener un tipo de cambio fijo, no podemos tener estos desbalances en la cuenta corriente, no podemos depender de esta manera del cambio en el sentimiento de los capitales internacionales, y se instalaron ciertas políticas que costaron mucho en términos de crecimiento, que costaron mucho en términos de desigualdad, pero que al final rindieron frutos para darle cierta estabilidad al sistema financiero y a la economía mexicana en general. Y a partir de eso decimos, bueno, y a partir de eso ya se puede crecer. López Obrador llega en una instancia donde México tiene esas bases sólidas, donde hay reservas internacionales suficientes para hacer frente a un shock potencial, pero López Obrador está desgastando la credibilidad de esas bases, está desgastando esos pilares. ¿Por qué? Porque tiene un discurso abiertamente que detenta contra el clima de inversión en este país. Y podemos resumir el desempeño económico de la administración de López Obrador en 2 datos muy concretos. Un dato concreto en relación a la tendencia de 2018, no de antes de la pandemia. De 2018, el Producto Interno Bruto de México está 11% debajo de la tendencia. Es decir, esto es un error que comenzó desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que si nos comparamos con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Perú, con Ecuador incluso, con todas estas economías que tienen situaciones turbulentas en América Latina similares a México en términos políticos y sociales, bueno, ellos económicamente han tenido un desempeño mucho mejor al mexicano. O sea, estás comentando, Rodrigo, que esta caída en el crecimiento, en la no recuperación, no es exclusivamente de la pandemia. Exactamente. Y el gran error de política fiscal de López Obrador se resume en una palabra, y es la palabra austeridad. México no puede tener estos déficit cero si el presupuesto no está administrado de una manera eficiente. Y el presidente quiere tener estabilidad macroeconómica, garantizando un superávit fiscal primario, pero a la vez gastando tremendamente en proyectos prioritarios de infraestructura que no sabemos si van a dar resultados, y gastando en programas sociales que ni siquiera tienen reglas de operación. Y este es el segundo dato: la pobreza, de acuerdo a Coneval, ha aumentado en lo que va del sexenio de López Obrador. Hay más de 1 millón de nuevas personas en pobreza laboral. ¿Qué significa pobreza laboral? Que con su salario no les alcanza para comprar la canasta básica. Y esa es la realidad económica de la 4T. Yo escuché por ahí, Rodrigo, que había 3 millones que entraron a pobreza extrema y 10 millones que ingresaron a pobreza, que estaban ya entrando a la clase media. Básicamente la mayoría producto del asunto de la pandemia. Resaca de la pandemia. ¿Crees tú que esto pueda revertirse en los siguientes 3 años? Es difícil, porque la tendencia es que los programas sociales del presidente López Obrador, contrario a lo que se cree, no están llegando a los más pobres. Y este dato de la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI lo pone en perspectiva. En el 2016, el 67% de los hogares que vivían en pobreza extrema recibían un apoyo del gobierno federal. ¿Qué porcentaje? 67%. En el 2020 bajó a 43%. Es decir, un porcentaje menor de hogares en pobreza extrema está recibiendo apoyos del gobierno federal. Curiosamente, cuando dices, por eso pregunté, ¿qué porcentaje?
Porque no les hace curioso que el 67% es exactamente el apoyo que tiene el presidente de las encuestas. 60 y tantos por ciento, que lo que hemos insistido. Pero este 67% es solo el 67% de los pobres extremos. Sí, por eso, pero son la gente que está recibiendo y que está apoyando y que hemos dicho, mientras estés recibiendo, te vas a seguir. Salvador Borrego de Saba Consultores lo tiene muy bien estipulado ahí en sus mediciones semanales, donde habla de que en las semanas o las quincenas que sube la dádiva, sube el apoyo. Y en las semanas que se cae el apoyo. Gobierno paternalista. Así es. Y en la parte, a ver, una presunción del presidente López Obrador ha sido de que el tipo de cambio estable, que ya no está tan estable, que eso es una inflación controlada, que ya no está tan controlada, y ya no habrá gasolinazos, que dicho sea de paso, Rodrigo, a ver si nos explicas un poquito, pues la gasolina se tiene que ir para arriba. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se va para arriba, porque el petróleo aumentó, aunque ya está retrocediendo con la nueva variante. Pero, pues hombre, ver la gasolina hoy a 25 pesos la premium, a 23 y pico la regular, pues no habla de un gasolinazo, no es que sea ineficiente, pero ojo, nos está costando en los IEPS. Exactamente. En la recaudación. ¿Por qué? Porque los IEPS, para el gobierno poder contener el efecto de esa figura en una gasolinera, le bajó los impuestos especiales a los combustibles. Pero eso va pegando directamente a el presupuesto federal. Incluso está gastando el gobierno federal en subsidios para IEPS. Y es un subsidio completamente regresivo porque le estás dando un apoyo a quien más consume. Es regresivo, no ayuda a los más pobres ese subsidio. Y aquí el tema en lo general es que ese es el gran problema de la política económica del gobierno de López Obrador, que no está focalizada a combatir la pobreza, sino a construir clientelas electorales. Porque entonces, no va a los más pobres. Entonces, si estamos en esa clientela electoral, pues podemos decir que entre más pobres mejor. Entre más pobres mejor, pero ni siquiera está ayudando esta política social. O sea, hay que destacar, hay que acabar con el mito de que la política social de López Obrador es eficiente, porque no lo es, no está teniendo resultados medidos por su propio gobierno, medidos por el Coneval y por el INEGI. Claro. Yo creo que podríamos decir en lo político y económico que además de Sembrando Vida, hay dos programas. Uno, Sembrando Odios, y otro, Sembrando Incertidumbre. Exactamente. Pero porque también no olvidemos que la reforma constitucional emblemática de la segunda parte del gobierno de López Obrador, pues es el cabildeo de la reforma eléctrica. Esta reforma que ha asustado a inversionistas en todo el mundo y que promete litigios y arbitrajes que pueden costarle miles de millones de dólares al gobierno mexicano. ¿No te hubiera gustado estar sentado como fantasmita el día martes cuando el presidente anunció que iba a desayunar con Larry Fink? ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron el presidente y CEO de...? ¿Te imaginas que no se tocó la reforma eléctrica cuando los fondos de BlackRock tienen invertidos millones de dólares, no solo de sus inversionistas, sino de contribuyentes americanos a través de la Banca de Desarrollo Binacional de México, Estados Unidos, en programas de energía renovable? Entonces ya vino BlackRock, que es nada más y nada menos que el administrador de activos más grande del mundo, administra 8 billones de dólares. En este caso hay que aclarar. En inglés son trillions. Trillions, para nosotros. Exactamente. Bernard, la parte de la seguridad. A ver, nos prometieron al arranque del sexenio que en 3 meses a 6 meses iba a revertirse las cifras. Y las cifras no se han revertido. Ya pasó por ahí Durazo, ya está por ahí Rosa Isela, ya se creó la Guardia Nacional, ya se llamó al ejército que saliera de nuevo a las calles, etcétera, etcétera. Y la realidad es que las cifras no disminuyen. La estrategia de abrazos y de balazos, ¿funcionó? Recordemos que el 1 de diciembre de 2018 el presidente López Obrador calificó el tema de la seguridad y la pacificación del país como la misión principal de su gobierno y el problema que más ocuparía a la 4T. A la mitad del sexenio tenemos más de 100,000 homicidios y no se ha podido frenar la imperante violencia que cunde en el país. Entonces, 100,300 víctimas de homicidios y feminicidios. El gobierno de López Obrador lo que presume es que se ha detenido la tendencia alcista en la tasa de homicidios. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el país?
Vemos organizaciones criminales haciendo y deshaciendo a lo largo del territorio. Tenemos estados como Michoacán, ahora Jalisco, Zacatecas, Sonora, que están totalmente presas de la autoridad de facto del crimen organizado y las pugnas que suceden día a día. Y lo más triste de todo es que no se ve un panorama positivo en este tema. Vemos efectivamente una continuación de la militarización de las tareas de la seguridad pública, un proceso que empezó en el sexenio de Felipe Calderón y que el presidente López Obrador, teniendo la oportunidad de reconstruir una policía federal, de reconstruir una fuerza federal civil, lo que le apostó fue a los verdes, al color verde olivo. Se ha arropado totalmente de él y ha basado su estrategia de seguridad pública en un cuerpo que es militar, la Guardia Nacional. Los estudios académicos, principalmente los que salen del CIDE, demuestran que aquellos lugares donde se despliega las fuerzas militares siempre muestran un incremento en la violencia. Entonces, vaya, es una estrategia que no está siguiendo las cifras, no está siguiendo la opinión de los expertos, y básicamente es una estrategia que es como una bandita para decir, aquí está el ejército, aquí hay seguridad. A ver, y es un tema de percepción. Aquí, Bernard, el contrasentido que tenemos es cómo es posible aplicar una estrategia de abrazos, no balazos, mientras que los de enfrente están aplicando balazos y no abrazos. Exactamente. ¿Cómo es posible seguir una estrategia en esta tesitura si de una u otra manera el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación, claudicó, renunció a la obligación? No es ningún derecho, no es una alternativa, no es una prerrogativa, es una obligación. Es la primera obligación. La única que tiene, proteger las vidas y los bienes de las personas que son ciudadanos de este país. Y básicamente no tenemos grandes capos en la cárcel. Ha habido grandes descalabros como los de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Las visitas a Badiraguato, a la mamá del Chapo, 2. Ya quisiéramos en Nuevo León haber tenido un par de visitas así tan frecuentes a checar las carreteras de por acá, que hubiera carreteras. Entonces, ¿dónde estamos parados en un gobierno que renuncia a su fin número 1, que es proteger la vida y los bienes de las personas? Yo creo que ahí se ha tomado, se ha quizá aprovechado el lema de abrazos y no balazos. Inicialmente el gobierno de López Obrador describió esta política como, bueno, vamos a alejarnos un poco de esta estrategia centrada en la mano dura, en los enfrentamientos armados, que, vaya, también seamos honestos, no habían tenido resultados positivos. Sin embargo, esto debería haber estado complementado con un fortalecimiento del Estado de Derecho. Estamos dándonos cuenta que el ejército o cualquier autoridad federal puede detener a algún presunto criminal en flagrancia. Sin embargo, meses después son liberados por la fiscalía por ya sea negligencia, corrupción o vaya usted a saber. Entonces, esto es algo que no se ha atacado. Uno puede fortalecer la estrategia abrazos no balazos, fortaleciendo el Estado de Derecho, fortaleciendo a las fiscalías y de esta manera pues solucionando un poco este problema de criminalidad. Pero esto no ha sucedido. Claro. Entonces, vaya, uno no puede dejar la casa sin cuidar y no mejorar el otro aspecto. Yo creo que hay que poner también en perspectiva la parte de abrazos, no balazos, porque si nos vamos al índice de letalidad de las Fuerzas Armadas, que es decir, cuántos civiles mata el ejército sin que estas muertes se investiguen por la fiscalía, es mayor que con Peña Nieto y que con Calderón. Es decir, tenemos un problema de seguridad y un problema de derechos humanos que va de la mano. Entonces tenemos abrazos y balazos. Claro. Pero el problema es que balazos ¿para quién? Porque lo que se ha justificado como una lucha contra el crimen organizado, una lucha contra el narcotráfico, nos hemos encontrado casos como el de la matanza de Nuevo Laredo, donde se le atribuye desde la fiscalía a los marinos que los marinos fueron a cazar civiles abiertamente. Claro. Ahora, no olvidemos también la otra parte, que es la parte jurídica, sí, los procesos judiciales, en donde de una u otra manera también ha habido enormes descalabros en un desencuentro abierto entre una fiscalía independiente, entre comillas, sí, con un fiscal como Alejandro Gertz Manero,
que ha dejado muchos huecos y muchos conflictos de interés sobre la mesa. Está más concentrado en sus conflictos de interés personales que en la procuración de justicia. Así es. Y luego la otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera, que iba por un camino con Santiago Nieto y que una boda, curiosamente, descarriló el asunto, y ahora se pone un agente con alta carga ideológica como Pablo Gómez ahí, y vamos a ver hacia dónde va a dirigirse esa parte de la justicia. Entonces, esta combinación de abrazos no balazos y esta cuestión de decir, pues sí Lozoya, pero no ha pasado nada, pues sí Ancira, pero no ha pasado nada, pues sí Collado, pero no ha pasado nada, pues sí la compañera Rosario Robles, pero no ha pasado nada. A ver, ¿qué nos puedes mostrar de la lucha contra la corrupción? No hay. No hay. Marcela, ¿qué nos dices tú de la parte social? Toda esta parte que tiene que ver con los programas de dádivas a la población, de la cuestión que tiene que ver con los medicamentos, sector salud y sobre todo los grupos sociales importantes. Bueno, primero, venía ahorita escuchando a Mario Delgado y que su dirigente diga, todo lo que hemos dicho en esta mesa está mal, porque para él todo está bien. Entonces ahorita lo venía escuchando en la radio y yo decía, la seguridad estamos mejor que nunca, en la economía también. Yo decía, bueno, si los dirigentes también traen esa bandera, que lo tienen que traer, le están dando eso al pueblo mexicano, ¿no? Entonces, ahorita lo que se basa principalmente es la popularidad. Y lo demás, los resultados, si no hay resultados no pasa nada. Es como los changuitos de no escucho, no oigo, no veo. Entonces, no hay resultados en los medicamentos de los niños con cáncer. Los papás siguen yendo, gracias a organizaciones civiles, a comprar los medicamentos. Hay amparos al por mayor de médicos y de pacientes porque no se les están atendiendo. Tan serio es, Marcela, que el propio presidente ya tuvo que admitir que faltan los medicamentos. Para que el propio presidente se trague su orgullo y reprima públicamente al COSER y a López-Gatell por la fallida. Y ponga un militar al frente de los medicamentos. Y pone un militar. Pero aquí la cuestión es esa guía ética de la transformación de México, de la que se rige el gobierno actual. Yo me pregunto, mejor ni siquiera la pongan, porque eso es inmoral, doblemente inmoral. Te estás yendo en contra de los niños, de las mujeres con cáncer, ni se diga la cuestión también del tema de feminicidios, las feministas luchando en contra de la violencia, porque las mujeres... Sin ser recibidas por el presidente. Sin ser recibidas por el presidente, cuando la violencia doméstica ahorita en el país está desbordándose, las llamadas se están desbordando después de la pandemia diariamente. Y lo he dicho ahí en varios de mis editoriales con Amnistía Internacional. Entonces, el presidente no escucha, le hablan y no nada más es el presidente, es todo su gabinete, como tú bien lo decías, pues es gente que le sigue la corriente. Estamos en un país en el que no importa todo lo demás, importa la popularidad del presidente, y en eso se está basando su mandato. Tan es así que nos tienen a todos, pero los números siguen muy bien. El presidente tiene una aprobación. ¿De qué sirve la aprobación si no hay resultados en el país? ¿De qué sirve? Pero esa es su bandera y su escudo, la popularidad. Por eso el mitin de hoy, sin cubrebocas obligatorio, aunque la Ciudad de México ya está diciendo, pónganselo por favor, pero el discurso del presidente está diciendo, yo no soy autoritario, yo no voy a decir que se lo tienen que poner cada quien que... Perdón, estamos ante una variante nueva en el mundo. Y lejos del presidente de estar convocando a cuidarse, él en su arrogancia egoísta prefiere tener un mitin de cientos de miles de personas potencialmente contagiables. Vamos a ver qué va a suceder con esa situación. Pero porque eso le da más fuerza que nada que todo este discurso de la economía que acabas de mencionar, la seguridad, o sea, por donde lo veas, las vertientes están yendo para abajo. Yo creo que si pudiéramos definir hoy a López Obrador, después de 3 años, yo la definiría en 2 palabras. Tenemos un autócrata autista. Un hombre que pega la mano, no permite que nadie hable y solamente su palabra es la que vale. Y quiero dejar ya de final de refilón un comentario para que lo comentemos aquí, lo dejamos aquí. Yo entre más la pienso, más me pregunto, ¿qué llevó a López Obrador, al presidente López Obrador, a destapar su proceso de sucesión presidencial 2.5 años antes de que se designe un candidato? A ver, es política básica decir, no expongas con tanta anticipación
a tus candidatos porque van a ser objeto de ser apedreados, camorreados, balaceados, sí, porque son talón de Aquiles para ti. Claro. Y porque la gente que son adversarios los va a querer bajar. Llámese Claudia Sheinbaum, llámese Marcelo Ebrard. No digo Monreal porque Monreal está ahí, claro, ya ahí de apéndice. Bueno, y según el que no creía en los dedazos o que no está con los dedazos, esos son dedazos. Claro, son dedazos. Es un dedazo, la pregunta aquí es, a ver, ¿es por qué antes? López Obrador no es tonto políticamente. Muy astuto. Yo creo que algo trae él guardado en la chistera que nos va a salir el próximo año, en el 22, con alguna novedad política. Entre la revocación de mandato y... Revocación de mandato, interinatos, cuestiones, no sé, algo puede pasar, porque esa urgencia de instalar a Claudia Sheinbaum como la mujer non plus ultra de México, con las páginas de la portada del País, de The Economist, saliendo en televisión internacional, etcétera. Le faltó Vogue, ¿verdad? Porque con el vestido y demás, claro, ¿verdad? No, bueno. No hace sentido político. No. Más allá de que no estemos leyendo algo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que López Obrador se está jugando muchísimo, porque gran parte de que esa operación tenga éxito pasa porque su burbuja roja, su burbuja de la izquierda radical, apoye a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, tarde o temprano, yo creo que va a pasar de la amabilidad que tiene hacia esa burbuja roja a la condescendencia. Y ya estamos viendo que Claudia Sheinbaum necesita operadores de peso, operadores que estén dentro de los poderes fácticos, operadores que le consigan una portada en El País semanal y un artículo en The Economist, cosas que no puede hacer la burbuja roja, y necesita operadores de alto perfil para darle respuesta al legado económico y de política que le va a dejar López Obrador. Necesita gente que resuelva problemas y no los va a encontrar en esa burbuja roja, y va a haber un choque entre esa izquierda radical y Claudia Sheinbaum, que al final yo creo que Claudia Sheinbaum se va a decantar por perfiles, como lo ha hecho en su propio gobierno, que no son afines a los Concheiro, a los Gómez, a los Modenesi. Yo creo que el tiempo del presidente López Obrador, como bien señalan, los ha sabido manejar bien. Es pues concentrar la atención en su persona de aquí al final del sexenio, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, y él sabe bien cómo operamos, no hay nada más también emocionante que estar discutiendo quién va a ser el sucesor 100%. De Andrés Manuel López Obrador, y él bien lo sabe, ¿no? Entonces abrió esta carrera 3 años antes, dejando un espacio para que se investigue, se critique, se desgaste a todos sus... a los que contenderían por Morena, pero él sabe, el presidente López Obrador y su popularidad de 70% le aseguran que lo que a quien él señale va a ser el del 2024. Entonces yo creo que por ahí va. Yo creo que aquí hay un factor importante, y es el factor de alguien que lo está, como dices tú, hay algo detrás, y creo que esa reunión entre Slim, Sheinbaum y AMLO no fue en vano. O sea, yo creo que hay algo ahí en las cartas a futuro. Digo, lo vemos ahorita que también Slim está en la jugada. En la jugada de que le van a entregar su televisora. Exacto. Fíjate qué curioso. Es el pacto con los poderes fácticos. Sí, claro. sí. Curioso ahí yo creo que hay algo. En la semana del festejo, Marcela, esté el presidente sentado en la mesa con un grupo de empresarios, muchos de los cuales, no todos, pero muchos de los cuales están mencionados en su libro como personas de la mafia del poder. Empezando por Carlos Slim. Exactamente, comenzando por Slim, a quien ahora no solamente le da, después de la caída de la línea 12, le entrega el Tren Maya, y ahora le van a dar en regalo navideño. Le entregan las llaves. El asunto de la televisora la concesión que se le negó en el sexenio de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto. Sí, es a lo que me decir, refiero. las cosas efectivamente, amigos y compañeros, no son como antes, son peor. Exactamente.